Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el evangelista Marcos que Jesús se conmueve en su corazón, se llena de compasión, siente lástima y, violando las leyes cultuales que impedían tocar a un enfermo de lepra, extiende brazo y mano y toca al enfermo leproso, sabiendo que según la ley cultural quedaba impuro, y le dice: «Quiero que quedes sanado». Y dice que el hombre inmediatamente sanó de la lepra. A partir de este evangelio, preguntémonos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿cuáles son las grandes lepras o llagas de nuestra vida? Lo diré en palabras simples. ¿Cuáles son aquellos espacios, aquellas áreas, aquellas zonas de tu existencia que están como herida abierta, que son dolorosas? Tu familia, tu salud, tu vida afectiva, tus descompensaciones profesionales, económicas, dolores de la vida pasada por historias que no quisieras volver a recordar. Todos en el fondo tenemos lepras. Todos en el fondo tenemos llagas o heridas. Todas ellas muy en el fondo duelen, por más que sanen a veces en falso. Todas ellas a veces manifiestan un olor nauseabundo. De alguna manera no se pueden ocultar. En el rostro, en la mirada, en nuestras actitudes, sentimos que somos hijos de una historia donde hay heridas y llagas. Hoy, con la humildad del leproso, digámosle al comenzar este año a Jesús: «Si tú quieres, puedes sanarme de esas heridas, llagas, dolores, lepras que hay en mi vida, que hay en mi historia, que hay en mi pasado. Solo tú, Señor, nadie más». Por eso, como el leproso del Evangelio, me arrodillo, me postro y con humildad te digo: «Señor, si tú quieres, puedes sanarme». Pero hablemos de una lepra que depende más de nosotros. No hablemos de las llagas o heridas infringidas por otras personas, a veces la misma familia. Hablemos de la llaga, la lepra por excelencia, el pecado personal. No es vano que Jesús, en más de una ocasión, primero perdonó el pecado de un hombre antes que sanarlo de una enfermedad, por ejemplo, la parálisis de sus piernas. En el fondo, Él descubre que la mayor parálisis, la mayor llaga, la mayor herida, la mayor lepra que hay en el ser humano, más allá de lo físico, de la enfermedad orgánica como tal, son las lepras del alma, concretamente el pecado personal. Te hago una reflexión. Mira, hazte una pregunta y respóndetela de manera personal. ¿Cuál es la situación humana de la que tú más te arrepientes en tu vida y que repites con más frecuencia? Si eres una persona de práctica sacramental, te preguntaré: ¿cuál es el pecado del que más te confiesas? Para el penitente, ¿cuál es esa situación que más te duele?
Para el católico practicante, ¿cuál es el pecado que más confiesas? Allí hay una lepra, allí hay una llaga, allí hay un dolor por conocer, reconocer y sobre todo sanar. Con la humildad, con la confianza del leproso del Evangelio de hoy, dile a Jesús: sáname de este pecado que me roba alegría para vivir. Sáname, Señor, de este pecado que me esclaviza y que me hace repetir como el apóstol San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Desátame de esta atadura que es superior a mi voluntad. Basta mirar la lepra significada en un alcohólico, en un drogadicto, en un ludópata, para hablar de adicciones comunes. Pero basta también mirar esa lepra, esa llaga oculta y disimulada en un envidioso, en un intrigante, en un ambicioso, en un rencoroso. Pídele a Jesús al iniciar este año: Señor, sáname. Vete a presentar ante el sacerdote como la ley mosaica o de Moisés mandaba que el leproso se purificara, y créeme que habrás empezado tu año con pie derecho. La salud es una de las dimensiones fundamentales de una buena existencia humana. En efecto, a través de una buena salud experimentamos primero calidad de vida y segundo el amor sanador y misericordioso de Dios. ¿Quién de nosotros no ha vivido, no ha padecido la realidad de la enfermedad? ¿Y cómo clamamos a Dios por una buena salud? Volver al vigor natural de nuestro cuerpo para poder desempeñar la vida, la misión propia de la existencia a cabalidad. Hoy nos presenta el Evangelio de Marcos uno de los numerosos casos de curaciones milagrosas realizadas por Jesús. En efecto, se nos presenta el episodio de un hombre leproso, con lo que significaba ser leproso en tiempos de Jesús. Un estigmatizado, un excluido, un despreciado, un separado no solamente del seno de su comunidad familiar, sino de su comunidad de amigos del pueblo donde residía. La expresión de Marcos no puede ser más gráfica. Encontramos tres momentos que hablan de la profunda fe, la inmensa confianza y la grande humildad del leproso. La primera acción es que le suplica a Jesús. No le pide, no le exige. Si él supuestamente es el Hijo de Dios, le exigiría que le curara. No, le suplica. Es una manera humana de mostrar cómo la oración está acompañada siempre por un espíritu quebrantado que sabe orar y suplicar a Dios. Pero hay una segunda expresión que nos trae el evangelista San Marcos cuando dice que el leproso estaba de rodillas. La postración o simplemente el colocarnos de rodillas habla de una actitud de humildad y, si se quiere, también de adoración a Dios. Es reconocer en Jesús al único capaz de sanarnos, al único que tiene poder para devolvernos la salud y la plena vida. Pero hay una tercera señal que es bien interesante. Los leprosos podían pedir algunas monedas para la vivencia o para la supervivencia diaria. Sin embargo, el leproso de nuestro evangelio hoy nos dice simplemente que le pide a Jesús que lo sane, que lo cure, y lo hace de una manera muy gentil, muy amable. Si tú quieres, Jesús, puedes limpiarme de mi lepra. No es aquel creyente que a veces, cansado de clamar a Dios, se disgusta con Él, inclusive le dice: si no me das esta curación, si no me generas esta sanación en un tiempo determinado, no volveré a buscarte. No, el leproso de nuestra historia en el Evangelio de Marcos
Es un hombre completamente simple, humilde, abandonado en Dios. 3 actitudes suplica, 2 se pone de rodillas, 3 más que pedir limosna económica o material, pide lo más importante para su vida: si quieres puedes limpiarme. Pero viene un segundo momento, y es que Jesús se presenta no solamente como un Dios distante de los hombres, sino por el contrario, un hombre cercano a los dolores, a las angustias de los seres humanos. Se nos muestra un Jesús libre. Primero nos dice el evangelista Marcos que siente lástima de este hombre, se compadece, su corazón se mueve hasta las mismas entrañas. Pero en segundo lugar, venciendo la prohibición de las leyes rituales que impedían que se tocara a un leproso porque se caía en impureza ritual, Jesús extiende su brazo y la mano y lo toca, diciéndole con exusía, con poder, con autoridad: quiero que seas sanado, quedas limpio. Marcos relata que inmediatamente la lepra cayó de la piel de este hombre y, simplemente obedeciendo el ritual judío, fue a presentarse al sacerdote para que certificara su sanación, lo reinsertara en la comunidad del pueblo de donde procedía y al mismo tiempo pudiese ofrecer la ofrenda mandada por Moisés. Pero Jesús hace una precisión: pide silencio, pide discreción al sanado. Sin embargo, es una actitud común en los evangelios, que un hombre conmovido hasta lo más profundo de su ser, por la salud recuperada, por la gloria que Dios ha generado en su vida, dándole la sanación, iba por todos lugares, divulgando el hecho de su curación con grandes ponderaciones. En el fondo es la respuesta apenas humana y natural de aquel que se siente redimido por Jesús, levantado de caídas existenciales, de caídas emocionales, de caídas físicas u orgánicas por deterioro en su salud. Hoy, Señor, te decimos que 2000 años después del episodio del leproso que se encuentra contigo, nosotros también tenemos heridas en el alma. Nosotros también nos sentimos enfermos en el cuerpo o en el espíritu. Nosotros también contigo, arrodillando nuestro corazón, suplicándote confiadamente, clamamos: sáname, Señor, devuélveme la salud. Créeme que si lo haces con fe en este día, orando por ti o por un ser entrañablemente querido para ti, alcanzarás la compasión y la bendición de Dios, devolviéndote la salud. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama
hombres ciegos. Entonces se iluminará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. ¿Qué tal, amigos? Ahora pasamos a ver la parte de la
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés». Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el evangelista Marcos que Jesús se conmueve en su corazón, se llena de compasión, siente lástima y, violando las leyes cultuales que impedían tocar a un enfermo de lepra, extiende brazo y mano y toca al enfermo leproso, sabiendo que según la ley cultural quedaba impuro, y le dice: «Quiero que quedes sanado». Y dice que el hombre inmediatamente sanó de la lepra. A partir de este evangelio, preguntémonos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿cuáles son las grandes lepras o llagas de nuestra vida? Lo diré en palabras simples. ¿Cuáles son aquellos espacios, aquellas áreas, aquellas zonas de tu existencia que están como herida abierta, que son dolorosas? Tu familia, tu salud, tu vida afectiva, tus descompensaciones profesionales, económicas, dolores de la vida pasada por historias que no quisieras volver a recordar. Todos en el fondo tenemos lepras, todos en el fondo tenemos llagas o heridas, todas ellas muy en el fondo. Sáname de este pecado que me roba alegría para vivir. Sáname, Señor, de este pecado que me esclaviza y que me hace repetir como el apóstol San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera realizar. Desátame de esta atadura que es superior a mi voluntad. Basta mirar la lepra significada en un alcohólico, en un drogadicto, en un ludópata, para hablar de adicciones comunes. Pero basta también mirar esa lepra, esa llaga oculta y disimulada, en un envidioso, en un intrigante, en un ambicioso, en un rencoroso. Pídele a Jesús al iniciar este año: Señor, sáname. Vete a presentar ante el sacerdote, como la ley mosaica o de Moisés mandaba que el leproso se purificara, y créeme que habrás empezado tu año con pie derecho. La salud es una de las dimensiones fundamentales de una buena existencia humana. En efecto, a través de una buena salud experimentamos primero calidad de vida y segundo el amor sanador y misericordioso de Dios. ¿Quién de nosotros no ha vivido, no ha padecido la realidad de la enfermedad? ¿Y cómo clamamos a Dios por una buena salud? Volver al vigor natural de nuestro cuerpo para poder desempeñar la vida, la misión propia de la existencia a cabalidad. Hoy nos presenta el Evangelio de Marcos uno de los numerosos casos de curaciones milagrosas realizadas por Jesús. En efecto, se nos presenta el episodio de un hombre leproso, con lo que significaba ser leproso en tiempos de Jesús. Un estigmatizado, un excluido, un despreciado, un separado no solamente del seno de su comunidad familiar, sino de su comunidad de amigos del pueblo donde residía.
La expresión de Marcos no puede ser más gráfica. Encontramos 3 momentos que hablan de la profunda fe, la inmensa confianza y la grande humildad del leproso. La primera acción es que le suplica a Jesús. No le pide, no le exige. Si él supuestamente es el Hijo de Dios, le exigiría que le curara. No, le suplica. Quiero que seas sanado, quedas limpio. Marcos relata que inmediatamente la lepra cayó de la piel de este hombre y simplemente obedeciendo el ritual judío, fue a presentarse al sacerdote para que certificara su sanación, lo reinsertara en la comunidad del pueblo de donde procedía y al mismo tiempo pudiese ofrecer la ofrenda mandada por Moisés. Pero Jesús hace una precisión: pide silencio, pide discreción al sanado. Sin embargo, es una actitud común en los evangelios, que un hombre conmovido hasta lo más profundo de su ser, por la salud recuperada, por la gloria que Dios ha generado en su vida, dándole la sanación, iba por todos lugares, divulgando el hecho de su curación con grandes ponderaciones. En el fondo es la respuesta apenas humana y natural de aquel que se siente redimido por Jesús, levantado de caídas existenciales, de caídas emocionales, de caídas físicas o orgánicas por deterioro en su salud. Hoy, Señor, te decimos que 2000 años después del episodio del leproso que se encuentra contigo, nosotros también tenemos heridas en el alma. Nosotros también nos sentimos enfermos en el cuerpo o en el espíritu. Nosotros también contigo, arrodillando nuestro corazón, suplicándote confiadamente, clamamos: sáname, Señor, devuélveme la salud. Créeme que si lo haces con fe en este día, orando por ti o por un ser entrañablemente querido para ti, alcanzarás la compasión y la bendición de Dios, devolviéndote la salud. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer. Huelen, por más que sanen a veces en falso, todas ellas a veces manifiestan un olor nauseabundo. De alguna manera no se pueden ocultar. En el rostro, en la mirada, en nuestras actitudes, sentimos que somos hijos de una historia donde hay heridas y llagas. Hoy, con la humildad del leproso, digámosle al comenzar este año a Jesús: si tú quieres, puedes sanarme de esas heridas, llagas, dolores, lepras que hay en mi vida, que hay en mi historia, que hay en mi pasado. Solo tú, Señor, nadie más. Por eso, como el leproso del Evangelio, me arrodillo, me postro y con humildad te digo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Pero hablemos de una lepra que depende más de nosotros. No hablemos de las llagas o heridas infringidas por otras personas, a veces la misma familia. Hablemos de la llaga, la lepra por excelencia, el pecado personal. No es vano que Jesús, en más de una ocasión, primero perdonó el pecado de un hombre antes que sanarlo de una enfermedad, por ejemplo, la parálisis de sus piernas. En el fondo, Él descubre
que la mayor parálisis, la mayor llaga, la mayor herida, la mayor lepra que hay en el ser humano, más allá de lo físico, de la enfermedad orgánica como tal, son las lepras del alma, concretamente el pecado personal. Te hago una reflexión. Mira, hazte una pregunta y respóndetela de manera personal. ¿Cuál es la situación humana de la que tú más te arrepientes en tu vida y que repites con más frecuencia? Si eres una persona de práctica sacramental, te preguntaré, ¿cuál es el pecado del que más te confiesas? Para el penitente, ¿cuál es esa situación que más te duele? Para el católico practicante, ¿cuál es el pecado que más confiesas? Allí hay una lepra, allí hay una llaga, allí hay un dolor por conocer, reconocer y sobre todo sanar. Con la humildad, con la confianza del leproso del Evangelio de hoy, dile a Jesús, Es una manera humana de mostrar cómo la oración está acompañada siempre por un espíritu quebrantado que sabe orar y suplicar a Dios. Pero hay una segunda expresión que nos trae el evangelista San Marcos cuando dice que el leproso estaba de rodillas. La postración o simplemente el colocarnos de rodillas habla de una actitud de humildad y, si se quiere, también de adoración a Dios. Es reconocer en Jesús al único capaz de sanarnos, al único que tiene poder para devolvernos la salud y la plena vida. Pero hay una tercera señal que es bien interesante. Los leprosos podían pedir algunas monedas para la vivencia o para la supervivencia diaria. Sin embargo, el leproso de nuestro evangelio hoy nos dice simplemente que le pide a Jesús que lo sane, que lo cure, y lo hace de una manera muy gentil, muy amable. Si tú quieres, Jesús, puedes limpiarme de mi lepra. No es aquel creyente que a veces, cansado de clamar a Dios, se disgusta con Él, inclusive le dice, si no me das esta curación, si no me generas esta sanación en un tiempo determinado, no volveré a buscarte. No, el leproso de nuestra historia en el Evangelio de Marcos es un hombre completamente simple, humilde, abandonado en Dios. 3 actitudes suplica, 2 se pone de rodillas, 3 más que pedir limosna económica o material, pide lo más importante para su vida: si quieres, puedes limpiarme. Pero viene un segundo momento, y es que Jesús se presenta no solamente como un Dios distante de los hombres, sino por el contrario, un hombre cercano a los dolores, a las angustias de los seres humanos. Se nos muestra un Jesús libre. Primero nos dice el evangelista Marcos que siente lástima de este hombre, se compadece, su corazón se mueve hasta las mismas entrañas. Pero en segundo lugar, venciendo la prohibición de las leyes rituales que impedían que se tocara a un leproso porque se caía en impureza ritual, Jesús extiende su brazo y la mano y lo toca, diciéndole con exusía, con poder, con autoridad: